Bueno, me toca hoy compartir la palabra. Siempre digo que lo más difícil para mí cuando tengo que predicar es saber qué es lo que el Señor quiere que yo dé. Me tiro más tiempo en eso que luego en preparar el texto o el mensaje. Y cuando voy alguna vez a alguna iglesia a predicar y me dicen el texto, pienso, uy, qué bien, ya voy directo, aunque sea difícil el texto, pero ya está, ¿no? En este caso yo le pregunto a Fernando, digo, Fernando, ¿de qué hablo? Me dice, lo que el Señor ponga en tu corazón, frase lapidaria. Complicada, ¿eh? Complicada. Me podría haber dicho Fernando, pues mira, habla de Mateo 5. No, lo que el Señor ponga en tu corazón. Así que me toca ponerme de rodillas. Señor, ¿qué quieres que diga? Que primero lo aplique a mi vida y luego lo pueda transmitir a mis hermanos y sea de edificación y de testimonio. Bueno, pues estaba orando ya hace 3 semanas prácticamente y el Señor es soberano, Él sabe las cosas y trajo a mi espíritu una frase bíblica. Son solo 6 palabras. Un mensaje inmensamente profundo, cortito, 6 palabras. Dios, sé propicio a mí, pecador. Y pensé, pues Señor, si eso es lo que quieres que comparta, vamos al texto, ¿no? Y sobre todo, como os decía antes, intentando aplicarlo primero en mi vida. Señor, sé propicio a mí, pecador. Vamos a leer el texto que solo nos narra el Evangelio de Lucas. Sabéis que Lucas es un evangelio ya no escrito tanto para los judíos, sino también para los gentiles. Lucas, que es un hombre detallista, médico de profesión, analiza y nos describe detalles que otros evangelistas no narran. Y en este caso el propio texto. El texto que hoy vamos a leer, que se encuentra en Lucas capítulo 18, versículos del 9 al 14, Lucas nos lo da y además con detalles. Él es detallista. Y ahí aparece en este texto esta frase que he compartido, este mensaje profundo, tremendo, sencillo, casi como de un niño pequeño, pero que creo que está bien que recordemos cada uno de nosotros individualmente, pero también como iglesia. Señor, sé propicio a mí, pecador. Vamos a leerlo. Versículo 9 del capítulo 18. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que os humilla será enaltecido. Es una parábola. Las parábolas son mensajes no inventados, sino tomados para ilustrar, de la vida real, de la vida cotidiana, para ilustrar una verdad que Jesús quiere decir. Las parábolas tienen un peligro, y es que veamos en la parábola muchos detalles y vayamos buscando aplicaciones. Las parábolas tienen un mensaje central, y ese es al que hay que ir a abordar, ese es al que hay que descubrir. Y esta parábola, a nivel de ilustración, que tanto judíos como gentiles podían entender perfectamente, nos trae un mensaje importante, que es el que yo quiero compartir con vosotros. Y os propongo que este mensaje, este Dios sé propicio a mi pecador, es un punto de partida para la fe, es un camino a seguir, no es solo para aquel día en que nos arrepentimos de nuestros pecados, sino una constante en nuestra vida, y gloriosamente es un destino precioso. Porque aquí también nos habla en esta parábola del destino. Así que encontramos aquí esta narración y
Vamos un poco a mirar el texto así por encima, como diría el autor de que hemos leído antes. No entraré en detalles por falta de tiempo también, pero vamos a repasar un poquito esta historia. Está situada en un contexto que está abordando el tema de la oración. De hecho, si vamos al principio del capítulo 18, el versículo 1, encontraréis que Jesús está hablando sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Entonces narra la historia de una viuda insistente, constante, y habla de la necesidad de la perseverancia en la oración. Hemos orado ahora aquí juntos por temas concretos, pero hemos de perseverar. Es necesario perseverar. No porque pidiendo más y más y más vamos a obligar a Dios a cambiar sus planes, pero sí porque Dios nos escucha, va a intervenir en medio de la situación, y dejarme que diga que a veces creo que sí, las cosas cambian. Y Dios está pendiente también de la oración de su pueblo. No podemos ser radicales en ambas cosas. Pero el Señor escucha nuestras oraciones. Pero acto seguido va a hablar de otro requisito aparte de la perseverancia, y lo va a hacer con esta parábola, que es el requisito de la humildad. La humildad, y yo quiero por eso proponeros con este título, más allá de la oración. Creo que el texto permite ir más allá de la oración. Una vida de humildad. Empieza en humildad la vida cristiana, se mantiene y debe mantenerse en humildad, y llegaremos un día en que delante del Padre, con humildad doblaremos nuestras rodillas. Aquellos que pongamos coronas, pondremos nuestras coronas a sus pies, porque todo el mérito es de Él y todo es para Él, que a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Pero había unos, dice esta parábola, fijaros los dos detalles, que confiaban en sí mismos, y no solo eso, sino que menospreciaban a los demás. Diréis cada uno de vosotros, bueno, yo no soy de estos, ¿no? Yo no confío en mí mismo, yo sé que el Señor... Bueno, cuidado, porque eso es muy sutil. Ojo con el legalismo a veces también, ¿no? El sentirnos que estamos haciendo bien las cosas delante de Dios. Eso es bueno, porque debemos luchar, acabamos de escuchar, ¿no? Debemos obedecer y buscar la voluntad de Dios en nuestra vida. Pero todos sabemos que hay fracasos. ¿Qué día llegas tú al final del día y no dices, Señor, ahí fallé? ¿Fallé por activa o por pasiva? Porque a veces decimos, el pecado es hacer las cosas malas. No, mala definición. El pecado es hacer las cosas malas que Dios no quiere y no hacer las buenas que Él espera. De hecho, la palabra pecado, que viene del griego, habla de errar. Hacían tiro al arco y cuando alguien lanzaba y no daban la diana se oía un grito, ¡pecado! Quería decir, has errado en el blanco, has fallado. Y podemos errar por lo que hacemos mal y podemos errar por lo que deberíamos haber hecho bien y no hacemos. Pero estos hombres que estaban aquí, dice este texto, confiaban en sí mismos. ¿Por qué? Porque creían que siempre daban en el blanco. ¡Qué maravilla! Los fariseos, que es del primer personaje que se habla, eran personas, o sea, a veces lo vemos como muy negativo, pero en el fondo eran personas temerosas de Dios que luchaban al máximo por cumplir la palabra. Cierto es que se añadían cosas allí que no estaban en la propia palabra, y ahora veremos también esto, pero ellos luchaban por una vida, diríamos nosotros, de santidad extrema. ¿Qué ocurre? Que cuando tú confías y crees que lo estás haciendo bien, pues ya la cosa no va bien. Leía en una frase de alguien, no recuerdo el nombre, que decía, la humildad es una cosa rara, porque cuando crees que la tienes, ya la has perdido. Curioso, ¿eh? La humildad es una cosa rara. Cuando crees que la tienes, es que ya la estás perdiendo, ¿no? Así que, como diría alguien, yo soy el más humilde de todos los humildes. Pues no es posible, ¿no? Entonces, había aquí hombres que confiaban en sí mismos y no solo esto, sino que despreciaban, menospreciaban, le quitaban precio al valor de los demás. Eso es la palabra menospreciar. Es rebajar el precio, la dignidad que esa persona que tenemos al lado tiene. Y estos dos hombres dice que suben al templo a orar. Seguimos en este contexto de la oración. ¿El fariseo qué hace? Es casi una clase de escuela dominical, ¿verdad? Porque conocemos la historia. Pero fijaros los detalles. Yo digo que no podemos sentarnos y perdernos mucho en los detalles, pero en la parábola están y también hay que aprovecharlos, ¿no? Hay una visualización gráfica preciosa. El fariseo está de pie, ¿no? Él está de pie. Él merece poder estar de pie. Y si es posible,
a primera fila. No lo digo por los hermanos que estáis a primera fila, pero ahí, ¿no? Yo soy digno de estar aquí de pie orando en el templo. Ah, muy bien. ¿Y por qué eres digno? Hay un detalle buenísimo, encontraréis aquí. Dice que oraba consigo mismo. ¿Os dais cuenta? No oraba con Dios, oraba consigo mismo. Se sentía bien consigo mismo. Había conseguido su propósito personal. ¿Y por qué merecía ser digno y estar en pie? Pues nos da dos listas, las cosas que él no hace y las que hace, lo que decía antes de la pasiva y la activa. ¿Qué no hace este hombre para ser tan digno y estar de pie orando dignamente allí en el templo? Pues mirad, encontramos el no a mitad del versículo 11. No soy como los otros hombres. Toma. Ya de entrada es un buen currículum, ¿eh? Yo no soy como los otros hombres. Si vas a buscar trabajo, di, mira, igual se han presentado muchos a esta selección de personal, pero que sepas que yo no soy como los otros. Ojo que tienes a alguien importante delante, ¿no? Yo no soy como los demás. Toma qué argumento más chulo, ¿no? Él cree que no es, que merece una atención especial, que merece una dignidad especial que los otros no merecen. Bueno, ¿y por qué dices esto, apreciado fariseo? Pues mira, porque no soy como los otros hombres ladrones, no robo, no soy como los injustos, o sea, soy una persona justa. No me hables de justicia porque yo ya soy justo, no estoy necesitado de esto. No soy adúltero, y este fariseo había escuchado las palabras de Jesús, cualquiera que adulterara en su corazón. O sea, era un hombre que probablemente se esforzaba mucho por no pensar en cosas, no querer saber nada de cosas sucias que en nuestros días, por cierto, se nos ponen muy cerca, especialmente a los hombres. Yo no soy de estos. Yo no codicio a una mujer, yo no, yo estoy centrado aquí en la santidad y por tanto soy muy digno. Ni aún como este publicano. Toma ya. ¿Qué estaría pensando el publicano si le escucho? Yo no sé si oró en voz alta, supongo que sí, porque los fariseos además lo hacían y Jesús lo cita en otra parte de los evangelios, que se ponían de pie, ¿no? Y oraban para ser escuchados, para ser vistos también, con sus diezmos, con sus limosnas. Así que, al final, gracias porque no soy como este publicano. Mirad, hoy en día, cuando hablas del Evangelio con las personas, no sé si os habéis encontrado con compañeros de trabajo, vecinos, es que yo no hago daño a nadie. No me digas que yo soy pecador. Yo no hago daño a nadie. Yo vivo conmigo mismo, intento hacer las cosas bien, pero las Escrituras no nos permite este concepto. Por lo que os decía antes, en primer lugar, porque no es solo lo que haces malo o no, sino lo bueno que no haces, el errar en el blanco, sino además porque el no hacer daño a algo, ¿cómo se mide? No hacer daño a alguien, ¿cómo se mide eso? ¿Sabéis cómo lo se mide? En comparaciones. No nos engañemos. Yo soy bueno porque me comparo con otros y no soy como ellos. Yo no mato. Creo que nunca he matado a nadie. Yo no robo. O al menos creo que no robo. Bueno, algún bolígrafo me he llevado del trabajo. ¿Dónde ponemos el límite de qué es robar y qué no es robar? Sí, así os lo digo. Una vez tuvimos un debate en el trabajo, porque hablaban de los políticos y decían, ¡ay, que robas y no sé qué! Y yo digo, bueno, pero cada uno, cuando yo me llevo un bolígrafo del trabajo, ¿eso es robar? ¿No es robar? ¿Dónde está la línea roja, no? Bueno, nos comparamos con otros. Y ese es nuestro listón. Pero en el listón de Dios no hay comparaciones. Yo no soy mejor que el otro. No soy mejor que el otro. Y si nos analizamos de manera sincera, bienvenida, me alegro que esté aquí, hermana, con su mano ahí vendadita. Si somos sinceros delante del Señor, claro que hacemos cosas malas. Hacemos daño a aquellos que nos rodean. Yo siempre digo, hacemos daño a los de nuestra casa. A veces con expresiones, a veces con comentarios. Hacemos daño a veces no haciendo lo que deberíamos. Y nos hacemos daño hasta nosotros mismos. Castigamos nuestra autoestima, nos hacemos daño con muchas cosas también. Y debemos cuidarnos, debemos amarnos. De hecho, la Escritura nos dirá, amarás al prójimo como a ti mismo. La autoestima es importante. Aquí también saldría de rebote este tema, pero no podemos entrar en detalles. Esto ya es una excursión que acabo de aplicar yo ahora, no sé si por el espíritu o por mis pensamientos. Bueno, ¿qué hace el publicano?
Ahí tenemos la segunda parte, el versículo 11, me he dejado algo aún, el versículo 12. El fariseo da la lista de lo que no hace, él se compara y dice, oye, yo soy una persona digna, pero además, también hago cosas buenas. Te presento una segunda lista. Porque yo, versículo 12, ayuno 2 veces a la semana. Mirad, los fariseos cumplían o intentaban cumplir las escrituras, la Torá, la ley, los profetas, pero añadían cosas. El Señor había establecido que el ayuno obligado era en el día de la expiación. Pero él no el día de expiación, él 2 días a la semana. Yo no sé si tú ayunas 2 días a la semana o si practicas el ayuno. Y es un tema que siempre he batallado con él. Porque tengo que decir, Señor, primero ayúdame a no morirme de hambre, ¿no? Que eso no ocurre. Pero es un tema que siempre me ha costado. Pero entendemos la idea de ayuno, de apartar tiempo para estar delante del Señor, no quitar tiempo a la oración, poder estar centrado, y si es ayuno físico, pues también está muy bien. Además, hoy en día se practica mucho el ayuno fuera también del contexto cristiano. Ahora está de moda el ayuno intermitente, ¿no? Pues él 2 veces a la semana ayuna, pero lo hace por su fe o por su obligación religiosa. Y además, doy diezmo. Fijaros, en el Antiguo Testamento se establecía que el diezmo era sobre los frutos del campo, pero él no. Él da diezmo de todo lo que gana, no solo de su trabajo, sino de todo lo que gana. Bueno, qué figura, qué artista. Claro, él confiaba en sí mismo, como dice el principio en el versículo 9, confiaba en sí mismo y se creía que él era justo. Yo doy, soy, es el yo y el yo conmigo mismo, ¿no? Pero luego vemos la figura del publicano, aquel pobre hombre que acababa de escuchar probablemente, suerte que no soy como uno de ellos, ¿no? ¿Qué era un publicano? Bueno, el fariseo era un religioso de la época, ¿no? Sabéis. El publicano era alguien que se encargaba simplemente de recoger impuestos. Eso tenía una doble degradación. Una por el hecho de recoger impuestos y además porque recogían para un imperio que era invasor en ese momento y no estaba bien visto, especialmente entre los judíos. Y además, algo de lo que recogían podía ser para su propia asignación. ¿Recordáis el ejemplo de Zaqueo? Que cuando el Señor entra en su casa y dice, Señor, yo voy a devolver 4 veces, que tampoco lo decía la ley, no lo exigía así, pero voy a devolver 4 veces lo que he cogido. ¿Por qué? Porque tenían libertad dadas por el imperio para recoger una parte indefinida, ahí estaba el chollo, que la parte era indefinida, de esos impuestos para sí mismos también. Y el publicano, que está acostumbrado a ser mal visto, no solo no se plantea ya tanto incluso a lo mejor si delante de Dios, que también por su expresión, pero se siente pequeño delante de sus conciudadanos, porque sabe que no está bien visto. Es menospreciado. Recordemos que Jesús va a tener entre sus discípulos a alguien que había sido publicano, ¿no? Como Mateo. Pero, ¿qué hace el publicano? Está lejos, ya no está en primera fila, está lejos, y no quería, dicen, ni alzar los ojos al cielo. Se sentía indigno, sencillamente. Y añade que se daba golpes en el pecho, algo muy característico y que aún se practica, especialmente en casi todas las religiones orientales, y aquí también a veces, ¿no? Nos damos golpes en el pecho, ¿no? Y encontramos escenas bíblicas en que esto ocurre. Cuando Cristo fallece, cuando Él muere, cuando expira, dice que el centurión proclama, este verdaderamente era hija de Dios, y añade, y la gente se daban golpes en el pecho. Al ver la tremenda reacción cósmica que allí ocurre en aquel momento, se golpean el pecho diciendo, ¿qué hemos hecho, no? Aquel centurión dijo, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Bueno, no vamos a entrar tampoco en más detalles ahí. Pero este hombre se da golpes en el pecho. Y levanta su voz, ya no da una lista de lo que hace mal, de lo que no hace mal, ni una lista de lo que hace bien. Él simplemente dice que Dios se propició a mí, pecador. Usa en primer lugar esta palabra tremenda, Dios, el nombre de Dios. Dios sabe a quién se dirige, sabe a quién va dirigida su petición. Dios, sé propicio a mi pecador. Y este es el punto de partida. Hacemos muy bien cuando predicamos el Evangelio de
decir que es un requisito indispensable el arrepentimiento. Arrepentíos, predicaban los apóstoles, los profetas, arrepentíos. Tenemos de qué arrepentirnos. No somos buenas personas, no todo el mundo es bueno. Yo no soy una buena persona y el arrepentimiento es una constante en mí porque soy capaz de ver cada día cosas que hago mal y cosas que debería haber hecho bien y no las hago. Necesito estar en esa actitud si quiero entrar en el camino del reino de los cielos. Por eso el mismo Señor Jesús, Lucas 15:7, dirá: os digo que hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, ahí está el requisito, que por 99 justos, que se creen dignos, que no necesitan de arrepentimiento. Claro que necesitan arrepentimiento todos, pero hay gozo en el cielo cuando alguien se arrepiente. Arrepiéntete, arrepiéntete. Ese es quizá el primer llamado del Evangelio. Ese es el punto de partida. Pero, segundo punto, también es, aún no hemos llegado aquí, ahora llegaremos, pero es también un camino. Un camino. Porque ese arrepentimiento no es solo el día en que entendimos el Evangelio y doblamos nuestras rodillas ante Dios. Eso debe ser una constante cada día de nuestra vida. Ese es el caminar. Primero, porque cada día vamos a tener cosas de las que arrepentirnos. Pero además, porque necesitamos vivir y somos llamados a vivir en esta actitud de humildad, de entender que la misericordia de Dios es nueva cada mañana, como dice la palabra, y eso es lo que nos mantiene en pie. ¿Qué diferencia hay entre misericordia y gracia? A veces nos cuesta separarlo. Yo tengo una definición que escuché que hace años que me gusta. Misericordia es no recibir lo que merecemos. ¿Qué os parece? Misericordia es no recibir lo que merecemos. Gracia es recibir lo que no merecemos. Un juego de palabras, repito. Misericordia es no recibir lo que merecemos. Y gracia es recibir lo que no merecemos. Bueno, se podía debatir esto, pero qué necesaria es la gracia de Dios y su misericordia cada día en nuestras vidas. Así que, como me gusta predicar a mí, debemos reconvertirnos cada día. La salvación no es un diploma que yo cuelgo en mi pared. Cuando yo tenía 14 años doblé mis rodillas ante el Señor y dije: hasta aquí, te entrego mi vida, pero no me dio un diploma para colgar en la pared y me dijo: Daniel, ya está, tranquilo, tú ya no tienes que hacer nada más. No, es una práctica diaria de arrepentimiento, de estar delante del Señor con temor, con temblor, con humildad. Charles Spurgeon decía que la humildad es la estimación adecuada de uno mismo. Es curioso esto, porque habla de autoestima. Somos llamados a amarnos a nosotros mismos. Esto hay quien lo discutiría, ¿eh? Pero en el Evangelio encontramos referencias. Y Spurgeon dice, es la estimación, pero, ahí va el calificativo, adecuada. Una estimación adecuada de uno mismo. Y ese adecuada implica esto: reconocer quiénes somos, reconocer la dependencia de Dios, reconocer nuestros fallos, nuestros errores y confiar en la misericordia del Señor, agarrarnos a ella y levantarnos, porque yo sé quién soy. Yo sé quién es mi Dios y eso es lo que más debe interesarme, pero también sé quién soy yo y que sin Él y su misericordia estoy perdido. Qué frase tan tremenda: Dios sé propicio a mí, pecador. Por eso os propongo que es también un camino. En realidad que aparecen dos caminos, el del fariseo y el del publicano, pero solo hay un camino que lleva a la salvación. Dice el libro de Proverbios, capítulo 14, versículo 12, que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y encontramos en los evangelios muchas veces este contraste, ¿no? Dos caminos, dos lugares donde edificar la casa, ¿no? Un camino ancho, un camino estrecho. Encontramos hasta incluso dos malhechores cuando Cristo ya está clavado en la cruz, con dos actitudes. Y aparece siempre este contraste entre estas dos posiciones. Y aquí encontramos también estos dos caminos. Pero el camino con el que hay que andar es el camino de la humildad. De hecho, los siguientes versículos a los que hemos leído vendrá una defensa por parte de Jesús de que si no nos volvemos como niños, no entraremos en el reino de los cielos. Es una actitud de dependencia, de humildad,
de estar desprotegido, de decir, Señor, dependo de ti y me agarro a tu amor y a tu guía. Ahora, aquí aparecen dos palabras en este texto, que es lo que he querido aquí simbolizar, no sé si lo veis todos. Aparecen dos conceptos, diríamos dos doctrinas, que es la propiciación y la justificación. El publicano utiliza estas palabras, sé propicio a mí, pecador. Y puse ahí lo del arca. Hoy cuando he empezado el culto y Fernando ha compartido el texto he pensado, ¡guau! ¡Qué maravilla! Porque ya está media predicación hecha, ¿no? En el arca, ¿qué había? ¿Dónde estaba el arca, por cierto? Lo hemos visto esta mañana. En el lugar santísimo. ¿Y qué había dentro? Maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas de la ley. Detrás de esto podemos entender mucho de lo que Dios diseñó para su pueblo. Y encima había, yo digo una tapadera, pero es que me sale mal porque parece como un poco sacrilegio decirlo así, pero una tapadera de ese arca con dos querubinos de oro, hemos visto, ahí lo tenemos dibujado más o menos. Bueno, es un dibujito así un poco sencillito, pero esta tapa estaba hecha en forma de recipiente. Y era el propiciatorio, esta tapa. La sangre de los sacrificios era derramada sobre esta tapa. Entonces, ¿cómo Dios veía a su pueblo? Por medio del propiciatorio. Eso es lo que ocurre cuando uno pone su vida delante del Señor. Dios nos mira, pero ya nos mira a través de la sangre de Cristo. Él es nuestro abogado, Jesucristo. Y esta propiciación es la que suplica este publicano. Sé propicio, derrama tu sangre sobre mí, yendo más allá de las propias palabras del publicano. Algunas versiones traducen ten compasión, también sería lícito. Ten misericordia de mí, traducen algunas versiones de la Biblia. La palabra, la tengo aquí apuntada en griego por si alguien quiere, nos habla de esta compasión propiciatoria, de este acercamiento por medio de algo que alguien ha pagado. Y este es nuestro Señor Jesucristo. Romanos 3, 24-25, he cogido esta cita como referencia. Cristo Jesús, dice el apóstol Pablo, Cristo Jesús, propiciación por medio de la fe en su sangre. Qué definición y qué, ¿verdad? Qué rotundidad, ¿verdad? Cristo Jesús es nuestra propiciación por medio de su sangre. Y aparece un segundo concepto que también sería la justificación. Bueno, ahí los teólogos se debaten un poco sobre si este justo, que dice que volvió a su casa justificado, se está refiriendo a la justificación como la entendemos como doctrina o simplemente como algo que ha sido pues aceptado, ¿no? Pero tenemos un principio de esta justificación. Dice que el versículo 14 que descendió a su casa justificada. No hemos llegado a este versículo, ahora llegaremos, pero aparece este concepto. He puesto aquí, bueno, por expresar algo de justicia, el mazo este que utilizan los jueces, pero encontramos otro texto en 1 de Juan 2:1 que dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? ¿Quién es este abogado? Jesucristo, el justo. Jesucristo, el justo. Él sí que es justo. Él sí que es justo. Así que encontramos aquí dos expresiones teológicas que se encuentran en este texto, pero no lo hago tanto por la teología en sí, sino porque nos habla mucho de qué ocurre cuando nuestro caminar diario es un camino de humildad, de reconocimiento de nuestra indignidad. Entonces, Dios es propicio a nosotros y nos declara justos por la sangre de Cristo. Eso ocurrió el día que le entregamos nuestra vida, pero eso es algo para que ocurra cada día de nuestras vidas. Y es algo para lo que veremos consumado el día que estemos delante de su presencia, donde todo ojo le verá, toda rodilla se doblará, y nosotros también doblaremos nuestras rodillas delante de Él y diremos, Señor, has sido propicio a mí, pecador. Constricción, convicción, confesión, tres palabras que empiezan con la misma expresión. Convicción, constricción, confesión. Debemos vivir en esta actitud constante. Así que la humildad debe ser una dinámica diaria en nuestras vidas. Quizá no matamos a nadie, quizá no robamos a nadie, pero no se nos olvide que hagamos lo que hagamos nunca será suficiente ante los ojos de Dios. Y que hacemos cosas que no son correctas, pero que el Señor nos ama. Aplica su misericordia sobre nuestras vidas.
es paciente. Incondicionalmente Él va a seguir a nuestro lado si vamos a Él en una actitud de humildad. Yo os propongo que esa dignidad de humildad, esa humildad, debe afectarnos no solo a nosotros como personas, sino a aquellos que nos rodean. Hemos de entender la dignidad de aquel que está a nuestro lado. Cada persona de la calle, las que nos gustan y las que no nos gustan, las que nos caen mal, son personas dignas, criaturas de Dios. Entonces, busquemos también esta dignidad. No caigamos nunca en el decir, yo no soy como ellos. Son dignos. Y es más, debemos pensar en que ellos también son merecedores de la gracia de Dios, aunque me caigan mal. Aunque me caigan mal. Así que esta humildad debe afectar a nuestra vida. Debemos estar empapados de este sé propicio a mí, pecador. Por último, os propongo que hay un destino. Claro que sí, ya lo he anticipado. Encontramos el versículo 14 que dice, os digo, y esta es la gran enseñanza que Jesús quiere transmitir, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. A mí no me encajaba esto de antes que el otro, porque entonces el otro también llega a casa justificado. He cogido, como decía antes con el hermano, me fui al griego, digo, a ver esto cómo va. Y de hecho la Biblia de las Américas, no sé si alguien la tiene aquí, o la versión popular Dios habla hoy, dice que es justificado y el otro no. Eso ya cambia, ¿no? Porque el único camino de justificación es este, el reconocimiento delante de Dios de nuestra indignidad, el arrepentimiento de nuestros pecados. Bueno, en la palabra griega estuve viendo que da a entender como que el otro no, pero porque el otro no tiene esta justificación. Y el otro no recibe esto más que sí recibe el justo. Es un juego ahí extraño de palabras, pero da para esto, y entonces quizás sea correcto que otras versiones, que son la Reina Valera, traduzcan el otro no. El otro no es justificado. Pasamos a la siguiente imagen. Jesús va a añadir, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Alguna versión cambia por engrandecido. Cualquiera que se engrandece será humillado y el que se humilla será engrandecido. ¿Qué quiere decir esto? Que como yo me reconozco poca cosa, el Señor me va a hacer muy grande. Bueno, pero yo creo que más bien nos está dando a entender hacia dónde vamos, cuál es nuestro hogar. Es el más grande de los destinos. Y Dios, en su misericordia, ha hecho un milagro contigo que lo sabemos a veces teóricamente, pero nos cuesta creerlo. ¿Sabes qué ha hecho desde el día en que te arrepentiste? Te ha convertido en hijo de Dios. Eres un hijo de Dios. Hay una canción que lo dice, soy hijo de Dios. Y lo digo con dignidad. Y eso no es vanagloria. Eso no es enaltecerse aquí. Eso es proclamar lo que Dios ha hecho en mi vida por su misericordia. Yo soy hijo de Dios, claro que sí. Porque Él lo ha querido, porque Él ha hecho lo necesario en propiciación, derramando su sangre por mí para ser justificado. Vamos de camino a casa. Vamos de camino a casa. Me ha gustado que Fernando, al hablar de estas noticias últimas, pues lo haya hecho en ese enfoque. Hermanos, Maranata, Cristo viene. Y los tiempos van encajando y las sucesiones de cosas van encajando. Ayer me parece que hablaba con Rubén y hablábamos de una de las condiciones que aparece, que todo el mundo va a verlo, todo el mundo va a conocer el Evangelio, todo el mundo va a ver a Cristo venir. Y hablábamos de Internet. Esto no estaba antes. Cualquier noticia. ¿Cómo te enteraste tú ayer de lo que pasó en Israel? Yo me enteré tarde porque no vi el móvil por la mañana. Pero por ser rezagado y no haber mirado el móvil, cosa que ya casi no sabemos vivir sin ello, me enteré al mediodía. Pero al mediodía. O sea, las cosas nos enteramos instantáneamente. Instagram, noticias, bueno, por todos lados nos llegan las cosas, ¿no? Yo no sé si también el Señor pensaba en esta manera. Yo no lo sé. Yo no me voy a poner en lugar de Dios. Pero cuántas cosas encajan. Y lo de Israel también encaja en su tiempo. Y muchas cosas de nuestro mundo encajan. Yo siempre miro las cosas que hizo colmar la paciencia de Dios con su pueblo Israel. Bueno, no voy a entrar en ello porque también lleva tiempo, pero las características que se dieron entonces también están ahora. El infanticidio,
la corrupción moral y sexual, la explotación de la tierra. ¿Sabéis que cuando Dios entregó a su pueblo al cautiverio, la gota que colmó el vaso fue la explotación de la tierra? Porque no guardaron las instrucciones de Dios a darle descanso a su tiempo. Y yo miro también nuestro mundo y digo, bueno, bueno, ya está, hasta aquí llego. Pero hermanos, Cristo viene. Y mientras tanto somos llamados a vivir en una actitud de humildad. Si tú estás aquí ahora o me estás escuchando, porque esto está también en redes sociales, no digas más, yo no hago mal a nadie. Eso no es verdad. Por pasiva o por activa. No digas yo no hago mal a nadie. Cuando tu prójimo está sufriendo y tú no haces nada por él, estás haciendo algo malo. Estás ignorando algo que Dios nos dijo: amarás al prójimo como a ti mismo. A Dios sobre todas las cosas, pero al prójimo como a ti mismo. Entonces, no te justifiques comparándote con los demás. Yo no mato, yo no robo. Porque ¿dónde está la comparación? Si te comparas con Dios, estás perdido. Y así nos declaramos los cristianos, personas que estábamos perdidas. Decía Jesús: yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. El que se siente sano no necesita médico. El que se da cuenta de su enfermedad necesita a Dios. Y proclamamos una y otra vez que Jesucristo es solo el camino de salvación, de redención, de propiciación, de justificación. Pero hay que pasar por el camino de la humildad, del reconocerse pecador delante de Dios. Termino con otro texto de Lucas que también solo el evangelista Lucas narra, que es el que nosotros conocemos los cristianos como el hijo pródigo, aunque yo también comparto que el título debería ser de otra manera, pero ahí está. Lucas capítulo 15, versículo 18. Conocéis la historia, porque si no ahora sería una segunda predicación, ¿no? Aquel hijo que le pide al padre lo que le toca por herencia, con todo lo que implicaba en aquella época decir eso a un padre, y viene y se lo gasta todo, se lo funde, vive la vida, oye, total son 4 días, argumentos de nuestros días también, ¿no? Hasta que se da cuenta que se le acaba el dinero y se queda solo. Y lo pasa mal, y pasa hambre, y pasa necesidad. Y entonces dice el texto que volvió en sí. Ahí está la expresión también de la conversión, ¿no? El volver en sí, el recapacitar. Yo soy indigno, pero tengo un padre, ¿no? Volveré a casa y le diré al padre: mira, padre, yo no soy digno ni de que me trates como uno de tus jornaleros, pero por favor, ten piedad de mí, ¿no? Vamos a leerlo. Lucas 15, versículo 18. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Él se daba golpes en el pecho como aquel publicano. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. ¿Pero qué ocurrió? Cuando estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello. Y estoy viendo a aquel publicano de la parábola viviendo eso en su propia vida. Y corrió, se echó sobre su cuello y le besó. Ahí está el condensado, el amor de Dios por ti y por mí. Dios pide de mí que acepte su misericordia, que acepte su perdón, que acepte su gracia. Sí, que me esfuerce en un vivir santo, pero siempre dependiendo de la gracia de Dios, porque al final eso es lo que nos va a abrir la puerta de su casa, la gracia de Dios. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Él da perfectamente el discurso que había ensayado, ¿no? Y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Os digo, dice Jesús en la parábola que hemos compartido hoy, que éste volvió a su casa justificado. Dios, sé propicio a mi pecador. Amén. Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página
así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?